Mónica Atute, directora del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica, además psicóloga deportiva, hoy, en realidad desde hace ya algunos años, en las inferiores de Nacional. Verónica, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Hace 15 años que estoy en el Club Nacional de Fútbol, en las formativas. Y bueno, y me toca desde hace poco tiempo ser la directora de un departamento justamente de bienestar y salud. Cuando pasan estas situaciones límites, estas situaciones críticas, todos nos preguntamos, ¿no? Y pasa mucho en el fútbol cuando hay una muerte súbita, que siempre el tema se pone arriba de la mesa y nos empezamos a cuestionar si estamos preparados. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Estamos preparados como sociedad para detectar los casos, para acompañar, para brindar apoyo? Primero tenemos que entender que la salud mental es parte de la salud general, ¿no? Cuando estamos haciendo ahora hincapié en la salud mental, es decir, nadie puede estar sano si tiene algún tipo de sufrimiento o patología, y también que hay que aclarar que no necesariamente tiene que tener una patología para decirse que está enfermo. Es decir, gozar de salud lo que implica es sentir bienestar psicológico, significa estar feliz, una palabra que parece como muy cliché o trillada, bueno, pero se busca eso, ¿no? Estados de ánimos positivos y tener el deseo de lograr el máximo que uno puede dar, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de salud integral. Me hablaba fuera de cámara de algunos números que llamaron mucho la atención, que se van a publicar algunos días, que tienen que ver con esto, con la salud mental y con el deporte. Exactamente. En la Universidad Católica existe una línea de investigación que la lleva adelante la magíster Ana Machado y la doctora Delfina Miller, que trata de ver el riesgo suicida en adolescentes. No necesariamente tienen que ser deportistas. Estos resultados todavía no han sido publicados porque forman parte de una tesis doctoral, pero realmente dan señales que son preocupantes, ¿no? Los estudiantes que fueron, de alguna manera, que participaron de esta investigación, que fueron 250 estudiantes entre 12 a 18 años del Uruguay, al menos el 20% manifiesta tener uno de los indicadores. Y ahí lo que se puede visibilizar es las diferentes manifestaciones de acuerdo al sexo, que esto también es importante entender. A veces hablamos sí que los varones son más vulnerables al riesgo suicida. Son más vulnerables a exteriorizar esas conductas, a adoptar conductas agresivas y a tener intentos. Mientras que las mujeres lo que hacen es tener conductas más internalizantes que se asocian con la ansiedad, con la depresión y tienen pensamientos suicidas. Entonces acá también tenemos que entender que cuando hablamos de jóvenes, no necesariamente por ser jóvenes van a reaccionar de la misma manera. Muchas veces el género también predispone a esto y tenemos que estar alertas y generar un tipo de intervención que sea eficaz atendiendo estas particularidades de nuestros jóvenes. Teniendo en cuenta esas conductas, ¿son previsibles todos los suicidios? No, no todos los suicidios son previsibles. Hay algunas personas que dan señales, que también tienen un entorno que es capaz de leerlo, y otros no, se pueden enmarcar en algún tipo de manía, en donde utilizan la euforia, la alegría, y bueno, y uno no es capaz de verlo. Sí es importante decir que cuando el entorno está atento y empieza a haber indicadores que no solamente tienen que ver con el riesgo suicida, sino que tienen que ver con una adolescencia, una juventud que no, de una manera, no se explota al máximo, cuando vemos que no hay deseos, que no hay motivaciones claras, que no hay atractivo, que no hay ganas de gastar la vida, son señales que tenemos que empezar a ver. No siempre son indicadores de riesgo suicida, pero pueden ser un indicador de un cuadro depresivo, de un burnout, que es un estrés crónico, ¿sí? de que hay algo que no está yendo para el lado de la salud o de las conductas adaptativas. ¿Eso está relacionado con la frustración, en sí, cierta forma? Porque hay algo que tenemos que entender, que la frustración es algo que todos tenemos que intentar trabajar. Pero, ¿cuál es el rol del psicólogo? ¿Es que la persona no se frustre? No, es que la persona aprenda a tolerar la frustración, que sea capaz de atravesar esa sensación, es una emoción negativa, y que pueda ver que después de ella va a venir otra que va a ser más sana y más agradable. Entonces también es importante eso, no podemos evitarle ni a los deportistas, ni a los jóvenes, ni a nuestros hijos que no sufran. Eso es una utopía y además generamos personas que no son reguladas emocionalmente. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la persona sea capaz de transitar esa emoción negativa sabiendo que es algo que tiene un periodo que se va a cortar, que no va a ser definitivo y que hay 64 emociones más para transitar. Y en los deportistas además está
todos estamos expuestos a la frustración, como ya lo acabas de decir, pero el deportista también está expuesto, ¿no?, a la presión social, a la presión del público, de los periodistas, de todos los que consumen el fútbol, ¿no? Y es más difícil manejar esa frustración. Exacto, porque primero, desde edades muy tempranas, quedan expuestos a situaciones que parece que incluso a veces le hicieron a propósito, que no les gusta, que no tienen como ese nivel de activación que a veces se le llama garra o que se le llama huevo, y en realidad lo que nosotros tenemos que pensar que todo el mundo lo que desea es hacerlo bien, que probablemente hay algo por detrás que no le está permitiendo, que a veces tiene que ver con la frustración y a veces tiene que ver con carecer de herramientas para hacerle frente a esa situación. Por eso es bien importante trabajar desde edades tempranas, y cuando estamos hablando específicamente del mundo del deporte, con profesionales de la salud que estén preparados para atender esas necesidades, enseñando y entrenando estas habilidades. Porque esto no es cuestión de que, por ejemplo, ahora que pasó esto, que habla de la salud mental, de riesgo suicida, hagamos todos un taller para abordar esto. Esto es algo que hay que trabajarlo todos los días. Y esto es algo que realmente necesita la atención del profesional de la salud, del entrenador que está trabajando con ese adolescente, de los padres que están por detrás, del representante contratista, es decir, todos tenemos que estar atentos, ¿no? Comentarios que a veces no nos damos cuenta y que justamente dañan, y lo que dañan es la autoestima, que empiezan en la niñez. Termina un partido y en vez de preguntarle ¿te divertiste o cómo pasaste?, lo que le preguntamos es ¿hiciste un gol? ¿Cuánto ganaron? Ya desde esas edades, desde el juego, empezamos a determinar que si las cosas no tienen como resultado el ganar o el éxito, esa actividad no fue disfrutable y no tuvo sentido. Y la verdad que ahí lo que empieza a pasar es que el mundo adulto empieza a generar una interpretación de la vida deportiva que el niño no tenía hasta ese momento. Exacto. Ya que estamos hablando del deporte, ¿qué pasa con la libertad? ¿Qué pasa con la libertad no solo de los futbolistas, de los deportistas en general que quieren desarrollarse a nivel profesional, que quieren lograr el éxito, pero que tienen que privarse de muchas situaciones, ¿no? No ir a cumpleaños, no compartir con amigos, no compartir con familia. ¿Cómo se maneja la libertad? Lo primero que tenemos que entender es que hay una diferencia entre el ejercicio físico, el deporte de iniciación, el deporte de tecnificación y el deporte de alto rendimiento. Cuando empiezan a haber privaciones es en la fase de tecnificación y en la fase de elite, que empieza alrededor de los 13 años. Antes de esas edades no debería haber ningún tipo de privación y lo que debe de alguna manera priorizar es el juego, el disfrute y la enseñanza de todo lo que puedan hacer habilidades coordinativas, psicológicas, sociales y demás. No debe haber entrenamiento. Ahora, cuando uno empieza en la fase de tecnificación, lo que está haciendo es una elección. De hecho, se llama la práctica deliberada. Yo empiezo a elegir un estilo de vida. Y ese estilo de vida me va a marcar que el deporte sea el eje que va a determinar mi día a día. ¿Sí? Mientras que para el adolescente común lo marca el liceo, lo marcan las actividades sociales propias de la edad, para el deportista que ya está en esa fase de tecnificación, lo marca la hora del entrenamiento, lo marca la fisioterapia, lo marca el psicólogo, lo marca el médico y después el resto de las actividades se acomodan a ese día a día. Esto que implica que va a tener una vida distinta al resto de los adolescentes de su edad y que seguramente no va a poder tener los mismos tiempos académicos que el resto de sus compañeros no deportistas. Pero ¿qué tenemos que hacer los agentes de salud? Ver que en ese día a día haya una actividad que sea gratificante, haya un gusto, que en la semana ese joven deportista haya podido tener una actividad que se asocie con las mismas actividades que hacen los compañeros de su edad. Que sienta esa libertad. Que pueda sentirse que sigue siendo adolescente y joven. Porque si no hacemos esto y lo que empezamos a generar es un adolescente que tiene una vida adulta, esto acorta la carrera deportiva porque esto no se sostiene a lo largo del tiempo. ¿Sí? Claro. En los deportes olímpicos, lamentablemente en el Uruguay, nuestros deportistas apuntan a ir a un juego olímpico. ¿Por qué? Porque es tanto el sacrificio que tienen que hacer, el esfuerzo es tan desmedido que pueden tolerar 4 años, mientras que lo ideal es que vayan a 3, 4 Juegos Olímpicos. Pero tenemos que pensar entonces qué herramientas le damos y qué entorno va a sostener eso. Hablando de las libertades, encontramos en internet un fragmento que Edinson Cavani habla mucho del tema, por eso vamos a compartirlo con todos ustedes, a ver qué dice el delantero uruguayo acerca de la libertad de los deportistas. Pero perdí mucha esa libertad que uno tiene cuando niño, por eso es que yo creo que es muy importante la niñez de una persona,
porque por eso es que te digo, ahí tú vives la vida como con una libertad, realmente te das cuenta de lo que es la libertad. Después tú te empiezas a asumir y empiezas a tener responsabilidades y demás que hacen parte de la vida, pero que te hace perderla un poco. Que el fútbol te da muchas cosas, pero también te quita muchas otras. Ahí un poco uno va a las personas aquellas que piensan que el fútbol, así tú tienes dinero, tienes el fútbol, tienes todo. Y sí, tengo muchas cosas, sí, pero te hace perder muchas otras también. Y una de las que te hace perder es esa. ¿Por qué? Porque estás mucho tiempo dentro del fútbol, porque a veces te sientes como preso, porque sales de un hotel y te vas a tu casa, y sales de tu casa y te vas a un entrenamiento, y ya tienes que irte de vuelta, subir a un ómnibus, y de un ómnibus tienes que subir a un avión, y de subir a un avión tienes que subir a un ómnibus para ir a un hotel, y te metes adentro de un hotel, y estás adentro de un hotel, y te vas a un estadio donde estás adentro de un estadio, sales del estadio, te metes en un ómnibus, sales del ómnibus, te vas al avión, todo el tiempo adentro de algo, todo el tiempo como siempre llevándote, ¿no? Como prisionero, ¿no? De algo que, bueno, sí, es el deseo que tuve de querer, y que bueno, y que a veces uno tiene que aprender a llevarlo. Qué madurez, ¿no? También, bueno, con una carrera ya hecha, con trayectoria. Yo escucho Cavani y pienso en Pablo Cuevas, que está en Australia, pero que viajó hace aproximadamente 20 días. El vuelo tenía un caso positivo de COVID-19 y estuvo 14 días encerrado en un hotel cuando estaba yendo a jugar el primer Gran Slam del año, ¿no? Lo veíamos en las redes sociales, cómo subía videos, cómo intentaba comunicarse con la gente a través de la red social, porque estaba solo. Y qué difícil es sobrellevar ese tipo de situaciones. ¿Cómo se hace? A ver, qué difícil que es manejar las concentraciones también, ¿no? Y eso que son grupales. Uno piensa, ¿no?, en esto que el deportista está en un hotel 5 estrellas, que está con otros, y en realidad hay que tolerar las situaciones que uno va viviendo, que también se asocian con los resultados. Los climas que hay en las concentraciones, en un hotel y demás, van a depender mucho de qué tan exitoso o qué tan competente fui. A mí me tocó el año pasado compartir la Copa Libertadores Sub-20 en Paraguay, que no tuvimos los resultados más deseados, ¿no? Y veníamos de ser campeones del anterior, es decir, que las expectativas eran muchas hacia el Club Nacional de Fútbol. Y se vivían esos climas, ¿no? Y se vivía esos momentos en que teníamos tiempo libre y que había que buscar, por un lado, hacer talleres que pudieran tener que ver con la relajación, por otro lado, visitar la ciudad, pero estaba el dengue, entonces teníamos que quedarnos más resguardados. Entonces uno piensa que a veces el confort que tienen las instalaciones donde están los deportistas generan ese bienestar, esa calidad de vida, y no necesariamente, ¿no? Porque uno quizá lo que desearía en ese momento es estar en su casa, fue en este caso en pleno verano, estar viviendo algunas vacaciones, a todos nos cortaron como muy rápidamente las vacaciones. Entonces muchas veces hay una expectativa y una mirada de los de afuera que suelen ser como muy simplistas. Mirá qué rápido que llegaron, mirá lo que consiguieron, se quejan pero están en tal lugar, ¿no? Esto de estar encerrados, de estar también conviviendo muchas veces con 30 personas, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que también nos hacen preguntarnos si esto es lo que quisiéramos vivir siempre, cuánto tiempo lo voy a poder sostener. Totalmente. Yo en realidad lo que quería era jugar a la pelota y era lo que me divertía, y ahora tengo que... ¿Cómo manejo esto? Claro, tengo que buscar adaptarme a estas situaciones. ¿Tengo beneficios? Claro, muchos, pero también tengo esfuerzos que hacer. A veces no nos gusta hablar de sacrificios, ¿sí? Es decir, tengo esfuerzos que realizar y la tarea no es tan simple como los de afuera la pueden llegar a percibir. Y los de afuera también pueden asociar la depresión con la falta de éxito a nivel deportivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los deportistas llegan al éxito deportivo? Porque lo hemos visto y lo vemos lamentablemente muy seguido. Andrés Iniesta, uno de los jugadores más importantes del siglo, Michael Phelps, uno de los mejores nadadores en la historia, que llegan al éxito y después entran en un pozo depresivo. Lo que pasa es que es muy difícil sostenerlo y todos nos manejamos con expectativas y también con objetivos a plantear. Cuando uno ha logrado mucho, es difícil restablecer nuevos objetivos que mantengan mi motivación. Pero también pasa que a veces esos cuadros depresivos vienen porque hay circunstancias que nos alejan de la práctica deportiva, como puede ser una lesión. Hay veces que las lesiones son reiteradas y se llaman recidiva, tenemos la misma lesión en la misma región y es totalmente destructivo para la autoestima.
En el caso de Phelps, el haber tenido un doping positivo de marihuana que lo alejó en un tiempo y eso le generó realmente estar alejado de un lugar en donde él se sentía como pez en el agua. Hace 2 años, Luciana Aymar, la mejor jugadora de la historia del hockey argentino y la mejor jugadora reiteradas veces a nivel mundial, ella lo que decía es que no podía dar el paso de dejar de jugar al hockey porque el día que dejara de jugar al hockey se iba a tener que encontrar consigo misma. Y le costó mucho ser madre también, tomar esa decisión. Exactamente. Entonces muchas veces pasa que el dejar de forma forzada genera estos cuadros depresivos y otras veces evitamos la retirada porque sabemos que nos vamos a tener que encontrar con una vida que nos va a hacer encontrar y afrontar lo que realmente somos, que somos mucho más que deportistas. Entonces hay que visualizar al deportista como una persona que lo que está haciendo es desempeñarse en algo que le sale bien, que se ha preparado para eso y que tiene que ser juzgado reiteradamente y que tiene jueces por todos lados. Mientras que quizás yo como psicóloga decidí tener una profesión y quizás me evalúan mis estudiantes una vez cada tanto, me evalúan una vez al año en Nacional cuando me quieren renovar o no el contrato y cosas por el estilo. Acá los deportistas a veces cada 3 días están siendo evaluados y con varas o con termómetros que son puestos por otros, que muchas veces no tenemos claro cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hoy estás en Nacional, pero ¿qué pasa con los jóvenes deportistas en general en nuestro país? ¿Cuáles son las mayores presiones que reciben? ¿De dónde vienen? ¿De las instituciones? ¿A nivel familiar? ¿Qué significa, ¿no? para la familia que uno de los integrantes se dedique al fútbol? Y lo hemos hablado ya muchísimas veces, es el depositar un montón de confianza, ¿no? Para sobre todo ayudar económicamente a las familias. Hay diferencia entre lo que sucede el joven en el fútbol que el joven en el resto de los deportes. Empiezo por el joven en el fútbol. Parte de mi tesis doctoral trataba sobre justamente el abandono deportivo en jóvenes. ¿Y por qué viene esta retirada anticipada? Porque muchas veces los padres depositan expectativas que son desajustadas. Empieza un niño o preadolescente con 13 años a hacer su carrera como futuro jugador de fútbol y ya creen que llegaron a la cima. Y creen que de alguna manera su situación económica y su estatus social está resuelto. Pero si el club o la institución tiene agentes de salud, quizá en un solo año o en 2 temporadas ajusta esas realidades mostrando que eso no va a suceder. Así que las estadísticas dicen que el 0 con algo, con 90, es el que va a poder llegar a primera de esos que empezaron con 13 años. Es decir, que de 33 jugadores, 35 jugadores, va a llegar solo uno con suerte. Entonces, tenemos que manejar eso y los padres empiezan a dar cuenta de esa realidad. Es verdad que está asociado muchas veces a que el fútbol viene de contextos socioeconómicos muy vulnerables. Eso ocurre a veces y otras veces no ocurre. A veces es como por camadas de categorías, que tenemos entornos sociales muy favorables y otras veces no en cuanto a lo económico. Pero también hay que rescatar o resaltar que muchas veces un entorno socioeconómico vulnerable desde lo económico no lo es desde la contención emocional. Son padres muy presentes, padres que a veces también están muy ajustados. Entonces también hay que decir, porque a veces creemos que el contexto económico va a determinar una falta de contención y no necesariamente. En el resto de los deportistas, tuve la suerte de trabajar desde el año 2013 hasta agosto del 2020 en la Fundación Deporte Uruguay, que prepara a los deportistas para el ciclo olímpico. Debo haber evaluado más de 1000 deportistas de todas las disciplinas porque no podían viajar si no tenían su evaluación psicológica. Y lo que uno podía ver, primero, es que los deportistas más jóvenes son los más vulnerables a presentar estrés y estrés crónico, porque la falta de experiencia los hace propensos a tener estas expectativas desajustadas y a no contar con herramientas. Pero también se vio que hay una variable que se llama confusión, que quiere decir que los deportistas uruguayos, por el esfuerzo que tienen que hacer, que son estudiantes, algunos hasta trabajan desde edades muy tempranas, 1000 horas de entrenamiento, infraestructuras que no son las mejores, lo que se empiezan a preguntar es si esto es lo que deberían hacer, si este esfuerzo tan grande vale la pena. Es decir, esto que yo estoy haciendo, ¿en algún momento me va a dar una devolución en algo? Ya sea en que mi rendimiento mejora, en reconocimiento social, en tener un sponsor. Y los deportistas aguantan, pero un periodo corto, porque es muy difícil. Entonces acá nos tenemos que plantear también, desde las políticas deportivas, qué es lo que queremos de nuestros deportistas. Porque si queremos deportistas que tengan resultados, vamos a tener que generar herramientas y contextos que apoyen a esto.
Si no vamos a tener deportistas que hacen grandes esfuerzos, que tienen mucho talento, pero que van de alguna manera a competir en una inferioridad de condiciones en relación a sus rivales. En unos pocos segundos, porque estamos, ya veo, recortos de tiempo, lo que pasa es que es un tema tan delicado, tan importante, que además da para hablar de un montón de cosas. ¿Qué pasa con el retiro? ¿Se planifica? ¿Se analiza? ¿Se trata? A ver, esto hay de todo. Hay gente que tiene muy clara y lo planifica y se va preparando años antes. Tuve la suerte de trabajar formando entrenadores durante muchos años y tenía muchos deportistas en actividad, deportistas que estaban jugando la Copa Libertadores y que estaban haciendo el curso de entrenadores. Claramente esos deportistas se estaban preparando para esa toma de decisiones posterior. Pero hay otros que el retiro se les viene encima, porque a veces el retiro es un retiro forzado, una lesión, cuando no te renuevan un contrato, cuando tenés una depresión profunda, cuando ocurre algo que de alguna manera te sacude, desajusta tu realidad, no estás preparado y te lleva puesto. Entonces lo que tenemos que empezar a preguntarnos es, independientemente del ámbito profesional deportivo, ¿nosotros trabajamos el sentido de vida? ¿Trabajamos el valor hacia poder desarrollar otras habilidades que no sean las puramente deportivas? Cuando uno habla de optimizar recursos, es ¿sacamos el mejor provecho de este deportista en todas las aristas de su vida? Porque perfectamente puede ser un jugador de fútbol y puede tener una profesión paralela. Bueno en otras cosas, pero tiene que prepararse. Exactamente. Claro. Entonces, así como uno a los 60, 65, 70 años prepara su retirada porque la edad te lo impone, tenemos que empezar a pensar que los deportistas también tienen que planificar y que no solamente lo tienen que hacer a los 30, 35 años, que uno puede a lo largo de su carrera deportiva optimizar y generar otras patas que sostengan si en caso de que haya algo que vaya mal. Si esa mesa se tambalea, tengo otros recursos que la pueden sostener. Ahora, si solamente me dediqué a ser o jugador de fútbol o nadador y no tengo nada más, cuando viene el momento de la retirada, esa mesa se cae.